Primeramente, muy buenas. Mi nombre es Kenneth Mejía y a mí me corresponde hablar acerca de los comerciantes, de la cualidad de los comerciantes y de los actos de comercio y sobre los contratos de comercio. Muy bien. Como primer punto, vamos a hablar vamos a brindar un concepto acerca de el derecho internacional privado. Muy bien. ¿Qué es el derecho internacional privado? Muy bien. Es el conjunto de normas o el marco jurídico que regula las relaciones entre los individuos en un contexto internacional, y estos individuos pueden ser personas naturales o jurídicas como sociedades, pero que estas son privadas en lugar de actores públicos o estatales. Estas relaciones pueden ser en materia civil o de familia, por ejemplo, litigios transfronterizos, adopción o divorcio, o asuntos comerciales, por ejemplo, contratos internacionales o quiebras. Muy bien. El conjunto de normas se compone de instrumentos internacionales, ya sean las convenciones y leyes modelos, jurisprudencia, la práctica y la costumbre. Originalmente, el campo del derecho internacional privado nomás se limitaba al conflicto de leyes o a la determinación de una ley estatal a ser aplicada para regir o resolver estos casos. Muy bien, ahora hablaremos acerca del derecho mercantil internacional. Este se encarga de resolver aquellos conflictos legales entre individuos de distintos estados o entre un estado y los individuos de otro. Estos conflictos se suscitan ya sea por una incompatibilidad de las leyes aplicables en los diferentes estados. Ciertos tratadistas lo han determinado como un derecho civil internacional, en una definición que, pues, a nuestro ver como grupo, es excesivamente restrictiva, puesto que los conflictos no suelen producirse en el campo de lo civil, sino también en el de lo penal, comercial, laboral o en cualquier otro. En otras palabras, la inaplicabilidad en un estado de las leyes de otros no solo puede suscitarse con relación a las personas, a la familia y al patrimonio, sino a muchas otras materias. Todo esto se ha producido ya por el fenómeno de la globalización y el desarrollo de nuevas potencias económicas que éstas abren sus fronteras a fin de lograr abastecer con precios más competitivos sus mercados internos y asimismo generar exportaciones a otras economías, generando una necesidad implícita de regular dichas relaciones internacionales. Muy bien, ahora nos apegaremos a hablar acerca del Código de Bustamante y brindando una relación con la legislación hondureña. Como primer punto, de los comerciantes. Esta capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles nomás se regula por la ley personal de cada interesado. Nuestro artículo 2 del Código de Comercio nos ha establecido que los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglos a leyes extranjeras podrán ejercer el comercio en Honduras con una gran sujeción a las disposiciones del Código de Comercio, sin perjuicio de las limitaciones que legalmente se establezcan. Se considerarán como comerciantes de acuerdo con lo establecido en este código. Y a esta misma ley personal se subordina las incapacidades y su habilitación. El artículo 8 del Código de Comercio, cuando un incapaz adquiera por herencia o por donación una empresa mercantil, cuando se declare sujeto a curatela a un comerciante, el juez decidirá con informe de 2 peritos si la negociación ha de continuar o de liquidarse y en qué forma. Muy bien. A no ser que el causante hubiera dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará su voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Muy bien. La ley del lugar en el que el comercio se ejerza debe aplicarse a las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por medio de sus representantes, los incapacitados o por si las mujeres casadas. La ley local debe aplicarse a la incompatibilidad para el ejercicio del comercio de los empleados públicos y de los agentes de comercio y corredores. Toda incompatibilidad para el comercio que resulte de leyes o disposiciones especiales en determinado territorio se debe de regir por el derecho del mismo. Muy bien. Nos establece el artículo 237 del Código de Bustamante que dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomáticos y agentes consulares, esta se apreciará por la ley del Estado que los nombra.
el país en que residen tiene igualmente el derecho de prohibirles el ejercicio de comercio. El siguiente artículo nos determina que el contrato social, y en su caso la ley a que esté sujeto, se aplica la prohibición de que los socios colectivos o comanditarios realicen operaciones mercantiles, o cierta clase de ellas, por cuenta propia o por otros. Haciendo una comparación, un derecho comparado con el Código de Comercio, y es que nos establece que la sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una relación social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Estas cláusulas de la escritura social que eximan a los socios de la responsabilidad ilimitada no van a producir efecto legal alguna con relación a terceros, pero los socios entre sí pueden estipular que la responsabilidad de algunos o algunos de ellos se limita a una porción o cuota determinada. Muy bien. Como siguiente punto tenemos de la cualidad de comerciantes y de los actos de comercio. Nos establece que para todos los efectos de carácter público, la cualidad de comerciante se determina por la ley del lugar en que se haya realizado el acto o ejercicio de la industria de que se trate. La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley territorial. Encontramos una verdadera similitud en el Código de Comercio a partir de sus primeros artículos, que por tanto vamos a ver a continuación lo que establecen. Artículo 1 del Código de Comercio. Nos dice que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se van a regir por las disposiciones de este código y de todas las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de esto, por las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales y locales deben de prevalecer sobre los generales. El artículo 2, como siguiente punto, nos dice que son comerciantes todas aquellas personas naturales titulares de una empresa mercantil, como también las sociedades constituidas en forma mercantil. Esta se va a presumir legalmente que se realizan profesionalmente actos de comercio o que la sociedad quedó constituida en forma mercantil, cuando de uno o de otro hecho se realiza una publicidad suficiente que lleve el convencimiento al ánimo de un comerciante que ha sido prudente y cuando se abra un establecimiento al público. Nos dice que los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglo a leyes extranjeras podrán ejercer el comercio en Honduras con sujeción a las disposiciones de este código, sin perjuicio de aquellas limitaciones que legalmente se establezcan. También nos dice que el artículo 3, que son actos de comercio salvo que sean de naturaleza esencialmente civil, los que tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa y todas aquellas análogas. Muy bien, del registro mercantil. Estas tienen el mismo carácter que las reglas que señalan el efecto de la inscripción en dicho registro de créditos o derechos de terceros. Vemos aquí y encontramos una clara relación con determinados artículos del mismo Código de Comercio vigente. Este nos determina que en sus artículos tanto 385, 386 y 389, de que el registro público de comercio se llevará en las cabeceras de los departamentos o secciones judiciales y en lo concernientes a buques en los puertos que determina el reglamento y estará encargado del registro público de comercio el que tenga a su cargo el registro de la propiedad de la localidad en que aquel tenga que llevarse. Esta será obligatoria la inscripción para los titulares e individuales de empresas mercantiles, así como la de establecimientos y buques y la de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes. La inscripción de los comerciantes individuales se debe practicar en el registro correspondiente a su principal establecimiento mercantil. Y si estos no lo tuvieran, pues en el caso que corresponda a su domicilio. La de las sociedades en el lugar en que están domiciliadas, la de los buques. Muy bien. Sobre aquellos contratos de comercio, nos establece que se deben aplicar a los contratos de comercio las reglas generales establecidas para los contratos civiles en el capítulo 2 o título 4 y libro 1 del Código de Bustamante. Aquellos contratos por correspondencia no quedarán perfeccionados sino mediante el cumplimiento de las condiciones que al efecto señale la legislación de todos los contratantes y que son de orden público internacional aquellas disposiciones relativas a contratos ilícitos y a términos de gracia, cortesía u otros análogos. Respecto a nuestra legislación, en referencia a los artículos anteriores, nos dice que las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a los negocios y actos jurídicos en general y en particular a los actos unilaterales que tengan contenido patrimonial.
en la que no se opongan a su naturaleza o a disposición. Un cordial saludo, abogados y compañeros. Mi nombre es Laura Perdomo y en esta ocasión les estaré hablando un poco sobre lo que es los contratos de seguro, más que nada sobre el contrato de seguro contra incendios. Bien, un seguro contra incendios es un contrato en el cual una compañía aseguradora se compromete a indemnizar a los afectados cuando un inmueble de su propiedad sufra daños. Estos pueden ser ocasionados por un fenómeno, en este caso, un incendio. Los seguros contra incendios no son de carácter obligatorio, es decir, que la persona no está obligada a adquirir los servicios de una compañía de contratos de seguro. Es una decisión propia de cada empresa si contratan o no este tipo de servicios, la cual únicamente protegen cuando el incendio se desarrolla de forma accidental. Un ejemplo de ello puede ser la caída de rayos en instalaciones de centros laborales o también un cortocircuito dentro del mismo establecimiento. Los seguros funcionan mediante el pago de una tarifa por parte del cliente a la compañía, la cual se compromete a reembolsar al asegurado una suma monetaria en caso de que ocurra un incendio que deje considerables daños al inmueble. Los seguros contra incendios se rigen bajo las reglas del país al que pertenezcan. En Honduras exige la ley de instituciones de seguros y reaseguros, en donde se encuentran los diferentes seguros a los que la población hondureña puede adquirir, la cual se encuentran especificaciones de las contrataciones de cómo funciona y de las averiguaciones correspondientes cuando se haya formado un siniestro. En el artículo 14 de la ley de las instituciones de seguros y reaseguros menciona que un investigador de siniestros es una persona natural o jurídica que a solicitud de parte interviene en una averiguación para obtención de datos relativos en un siniestro, debiendo presentar a su comitente el informe de los daños y atribuirles en el siniestro y señalar también las causas de los problemas o del por qué se dio el siniestro. Bien, del contrato y letra de cambio y efectos mercantiles análogos. Como lo menciona el artículo 263, la forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto es de una letra de cambio se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realiza. Vemos figuras como el endoso, finanza, intervención, que más adelante vamos a hablar un poco de alguna de ellas. Y para profundizar en lo que es la letra de cambio, es un documento mercantil, es un título con valor monetario que sirve al momento de realizar un préstamo en el medio de prueba que acredita la existencia de una deuda de dinero. La letra de cambio debe incluir elementos básicos como nombre completo del librador, quién es el que presta el dinero, nombre completo del librado, que es a quien se le presta el dinero, el lugar en que se efectuó la letra de cambio, el mes y el año en que se celebra la letra de cambio, la cantidad o suma del dinero en que el que se prestará, el plazo o fecha límite de pago y, por último y no menos importante, las firmas de ambas partes. Una letra de cambio vence en la fecha correspondiente a efectuar el pago. Esta fecha puede ser de acuerdo a las opiniones o a las decisiones de ambas partes. Y si en caso de no tener una fecha estipulada, el vencimiento tendrá efecto el último día de cada mes.
La letra de cambio, aparte de ser un título de valor, es un título extrajudicial, la cual puede ejecutar su cumplimiento mediante juzgado de paz o civil, según sea la cantidad exigible. Este es un ejemplo de letra de cambio. Estos contienen lo que es fecha, lugar donde se extiende el documento, plazo que debe tener, orden condicional para el girado cuando se efectúa el pago, la palabra letra de cambio dentro del documento, lugar de pago, el beneficiario, cantidad a pagar, el concepto por el que se recibe el documento, firma del girador, nombre y firma de quien gira el documento. Esta información puede cambiar y esto depende del lugar donde se celebre la iniciación de la letra de cambio. Como menciona el artículo 263 del Código de Bustamante, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. Es decir, depende de las reglas en las que se rigen en cada país. El endoso, que mencionó también el artículo 263, es una letra de cambio que consiste en la transmisión del título a otra persona. El endoso es el acto de cambio por el que el poseedor de la letra pasa a ser endosante. Se lo transmite a otra persona que se le llama endosatario, quien para hacer legítimo beneficiario de la misma. Para poder realizar un endoso es necesario que sea una letra de cambio a la orden. En cambio de especificarse una letra de cambio, no a la orden. El librador no podrá endosarla a otra persona. Además, no existe un endoso parcial, es decir, transmitir una parte del cambio, sino que se hace la letra de cambio total. El endosatario pasa a ser endosante y así sucesivamente. Es imprescindible que aparezca la firma del endosante para que la operación sea válida. Por último, la letra de cambio se debe poner a nombre de un titular en concreto. De lo contrario, se endosa al portador y la podrá cobrar el que la presente. El protesto, también encontramos esa figura en este artículo. Es decir, el protesto se produce cuando la letra no se cobra. Es la protesta, valga la redundancia, cuando la letra de cambio no se cobra, cuando haya llegado su fecha de vencimiento. Un protesto es un acto notarial que debe realizar en los 3 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de la letra de cambio. Es la forma de acreditar el impago de la letra de cambio. El protesto notarial se puede sustituir por una declaración firmada por la entidad bancaria en la que se haya domiciliado el pago. Un protesto es una letra de cambio, siempre debe hacerse cuando en la propia letra esté la cláusula con protesto notarial, con gastos o con alguna aclaración similar. En caso de que la letra de cambio anexe la cláusula sin protesto notarial, sin gastos o similar no podrá realizarse el protesto. El protesto de una letra de cambio, el notario levanta el acta comunicando al librado de la letra de cambio que ésta ha sido protestada. A partir de ese momento, el librador tiene 2 días hábiles para pagar la letra de cambio ante un notario. En caso de abandonarla, le será entregada al librador o beneficiario para formular las alegaciones que estime convenientes. Si transcurren 2 días y el librador no paga, el notario devolverá al tenedor o beneficiario la letra de cambio, junto al acta de protesto y las manifestaciones del librado, si es que las ha realizado. Esto a manera que pueda llevar a cabo las acciones legales que considera oportunas contra el librado. Estas son algunas leyes hondureñas que rigen el aval de una letra de cambio. El aval de una letra de cambio
Funciona como una garantía de pago, puede ser total o parcial, es decir, que se asegura la totalidad o parte de la letra de cambio. El aval lo puede presentar uno de los firmantes de la letra o un tercero. Debe especificarse la operación en la propia letra o en su suplemento, pero no en un documento separado. Se expresa mediante las palabras por aval o algo similar y lo firma el avalista. Este tiene la misma responsabilidad que el avalado en caso del impago de la letra de cambio por el beneficiario. Buenas noches, abogado. Mi nombre es Dulce Esperanza Doblado Díaz. En esta ocasión me corresponde hablar acerca del título tercero del Código de Bustamante, que habla acerca del comercio marítimo y aéreo. En el capítulo número 1 regula lo relacionado a los buques y a las aeronaves. El artículo 274 del Código de Bustamante nos dice que la nacionalidad de las naves se prueba por la patente de navegación y la certificación del registro y tiene el pabellón como signo distintivo de la nacionalidad. Me gustaría dar el concepto de lo que es patente de navegación y es que según nuestra legislación es el documento por medio del cual se acredita que el buque posee la nacionalidad hondureña y que ha sido autorizado para navegar enarbolando el pabellón nacional y es extendida por la Dirección General de la Marina Mercante. Pasamos al siguiente artículo, al 275 del Código de Bustamante. Dice, la ley del pabellón rige las formas de publicidad requeridas para la transmisión de la propiedad de una nave. Es decir, que en caso de existir una compraventa se regirá por las leyes de la nacionalidad de la embarcación. En la ley orgánica de la Marina Mercante de nuestro país, en el artículo 86 habla acerca de que los buques o embarcaciones que forman parte de la Marina Nacional pueden adquirirse en propiedad, es decir, que pueden ser compradas, pueden transmitirse o traspasarse a título gratuito o oneroso. Nuestra legislación nos indica que estos actos se regirán por lo dispuesto en el Código de Comercio y por el Código Civil, solo que este tiene un carácter supletorio. Todos los actos que sean constitutivos, traslativos o extintivos de la propiedad u otra acción que constituya un derecho real sobre un buque abanderado en Honduras, también incluye las hipotecas y los gravámenes. Todas estas acciones deben de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble y mercantil mientras se emita una ley, especial. Pasamos al siguiente artículo. Dice, a la ley de la situación debe someterse la facultad de embargar y vender judicialmente una nave, esté o no cargada y despachada. Como sabemos, Honduras está suscrito al Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques y este especifica que existe la facultad de embargar un buque en virtud de un crédito marítimo. Es decir, que no es cualquier crédito, tiene que ser un crédito marítimo y el embargo se podrá ejecutar siempre y cuando haya una resolución de un tribunal del estado parte en el que se haya practicado el embargo. Pasamos al artículo 279. Dice, se sujetan también a la ley del pabellón los poderes y obligaciones del capitán y la responsabilidad de los propietarios y navieros por sus actos. Ok. La ley de Dirección General de la Marina Mercante en el artículo 98 nos dice que las capitanías de puerto cumplirán dentro de sus respectivas jurisdicciones todas las funciones que mediante disposiciones reglamentarias les asigne la Dirección General de la Marina Mercante. Por ejemplo,
Los capitanes se encargan de autorizar o prohibir la entrada y salida de buques en las aguas de Honduras. También determinan las razones de seguridad marítima, las zonas de fondeo y de maniobra en los espacios marítimos de nuestro territorio. Se encargan de regular el uso de los canales de entrada y salida de los puertos, regulan las maniobras, el atraque, a realizar por buques que porten mercancías peligrosas. También se encargan de inspeccionar o supervisar la inspección técnica de los buques y las mercancías peligrosas que se hallen a bordo de los mismos y cooperar con las autoridades portuarias. En conclusión, se encargan de cumplir todas aquellas funciones que sean relativas a la seguridad marítima, al salvamiento marítimo y a la lucha contra la contaminación del medio ambiente marítimo hondureño. Pasamos al artículo 280. El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la policía sanitaria dependen de la ley territorial. Ok, la Ley de Dirección General de la Marina Mercante está encargada de supervisar que todo buque registrado en Honduras, esté o no clasificado, sea seguro y esté apto para la navegación. Asimismo, toda embarcación deberá estar provista como mínimo con los equipos necesarios de acuerdo con los convenios internacionales vigentes y de los cuales Honduras es parte. Ok, tomando en cuenta, siempre se debe de tomar en cuenta la edad del buque y la naturaleza de los viajes. Algo muy importante es que primero se realiza esta inspección y una vez realizada la inspección se procede a emitir un certificado de seguridad y de prevención de contaminación a los buques después de que el buque reúna las condiciones necesarias y previstas por las leyes nacionales. Pasamos al artículo 282 y es que nos dice que todas estas disposiciones que acabamos de comentar también son aplicables a las aeronaves. El artículo 283. Son de orden público internacional las reglas sobre la nacionalidad de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, así como de los oficiales y tripulación. Concluimos con el artículo 284. También son de orden público internacional las disposiciones sobre nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y de cabotaje o entre determinados lugares del territorio de los estados contratantes, así como para la pesca y otros aprovechamientos submarinos en el mar territorial. Esto ha sido todo de mi parte. Los dejo con nuestro siguiente compañero. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Samuel López, soy estudiante de la carrera de Derecho. El día de hoy hablaremos sobre Derecho Internacional Privado. A mí me corresponde hablar sobre Derecho Mercantil Internacional. En este caso, hablamos de los contratos especiales del comercio marítimo y aéreo, el cual lo encontramos regulado en el Código de Bustamante por medio del artículo 285 al 295. Para iniciar a hablar sobre estos contratos, iniciaremos por el contrato de fletamento. ¿Qué es este contrato? En la presentación se incluyó un concepto, el cual nos habla que es donde una de las partes se compromete, ya sea por medio de una nave o un buque, a realizar el transporte de mercadería de un puerto a otro, y la otra parte se obliga a pagar un precio, en este caso, como lo menciona el concepto, un flete. El Código de Bustamante regula este contrato a través del artículo 285. Pero antes de escuchar lo que nos habla el código sobre este contrato,
También hay que estudiar el concepto del contrato de adhesión. Este prácticamente es un acuerdo que realizan las dos partes para establecer de qué forma se regirá el contrato. En este caso, el contrato de fletamento. El Código Bustamante nos menciona que si no fuere por medio de un contrato de adhesión, se regirá por la ley del lugar de salida de la mercadería o el lugar de salida del buque. Si este fuere de territorio o mares hondureños, entonces se regirá por la legislación hondureña en esta materia, la cual pues lo podemos encontrar en el Código de Comercio Marítimo, en el capítulo 1 del contrato de fletamento, por medio del artículo 814 al artículo 889, donde nos regula cuáles son los requisitos de este contrato, cuáles son las partes para establecer este contrato, cuáles son los derechos y las obligaciones de cada uno de las partes. Ahora bien, siguiendo con el siguiente contrato, o sea, prácticamente es un tipo de préstamo. Sin embargo, está sometido a ciertas regulaciones o ciertas especificaciones. Este nos especifica que se considera este como un contrato por el cual una persona presta a otra cierta cantidad sobre objetos expuestos a riesgos marítimos, bajo las condiciones de que, pereciendo esos objetos, pierden el dado la suma prestada y llegado a buen puerto, los objetos devuelven lo tomado o la suma con un premio estipulado. Este lo encontramos en el contrato a la gruesa o préstamo de riesgo marítimo en el artículo 890 al artículo 907 del Código de Comercio. También el Código de Bustamante nos habla sobre este contrato. Sin embargo, antes de entrar a lo que nos establece en su artículo 886, hay que estudiar también lo que es la ley del pabellón. En derecho de la navegación es la norma que se refiere a la nacionalidad del buque a efectos de someterlo a una determinada legislación. Si este se determina a la legislación hondureña, pues se regulará por medio de el Código de Comercio referente a este tipo de contrato. El Código de Bustamante nos dice que las facultades del capitán para el préstamo a la gruesa se determinarán por la ley del pabellón. O sea, por la ley al que pertenezca el buque o en la legislación que el buque esté registrado. También nos dice en su artículo 287 que el contrato de préstamo a la gruesa, salvo pacto en contrario, o sea que salvo que las partes hayan establecido algo más, se sujeta a la ley del lugar en que el préstamo se realizó. El préstamo se puede realizar en territorio nacional, en aires nacionales o en mares nacionales y por ende se regulará por lo establecido en el código que anteriormente les he mencionado, del artículo 890 al artículo 907. En la siguiente presentación hablamos de lo que son las averías. Estas averías pueden ser simples y gruesas. Pero ¿qué son las averías simples? Pues son gastos y daños parciales sufridos por un buque o una nave. Podemos decir que en este caso las averías simples no son tan graves y puede ser que el buque continúe con su viaje y llegue a bien al destino que se ha establecido en el contrato, pero si las averías son gruesas, ya aquí encontramos que sucede cuando el capitán del buque toma la decisión de sacrificar mercadería o mercancía con el fin de salvaguardar la integridad
del buque, su tripulación y el resto de la mercadería. Entonces aquí vemos que ya son daños que puede surgir o surtir el buque más graves a los anteriores. Para terminar, el artículo 288 del Código Bustamante nos dice que las averías, ya sean simples o gruesas, las determinará o la proposición en que se contribuyen a soportar la nave y el cargamento. En este caso se aplicará la ley del pabellón, o sea, la ley a la cual pertenece el buque. En el artículo 25 de la ley orgánica de la Marina Mercante Nacional nos habla un poco de lo que son las averías simples o particulares, también de las averías gruesas o comunes. También en este caso hablaremos del tema sobre los abordajes. Estos abordajes pueden ser abordaje fortuito o abordaje culposo. ¿Cuál es el abordaje fortuito? Es el que se considera de esta forma aquel producido por caso fortuito o fuerza mayor. O sea que en este no actúa la culpa o la negligencia o la impericia, sino que por actos o acontecimientos, circunstancias que son impredecibles, ejemplo de ello puede ser una tormenta, el cual ocasione el abordaje. En el Código de Bustamante, el abordaje fortuito lo encontramos regulado por medio del artículo 289 y el artículo 290. En el artículo 289, el abordaje fortuito en aguas territoriales o en el aire nacional se somete a la ley del pabellón si fuera común. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que si las leyes a la cual pertenecen ambos buques se regula de la misma forma, entonces se aplicará esta. Más adelante nos dice en el artículo 289 que en el propio caso, si el pabellón difiere, se aplicará la ley del lugar. ¿A qué ley del lugar se refiere este artículo? Se refiere a la ley donde acontecieron los hechos. Si el abordaje fortuito se ocasionó en mares nacionales hondureños, se regulará por la legislación nacional en esta materia. El artículo 291 nos habla de la propia ley local, se aplicará en todo caso en el abordaje culpable en aguas territoriales con aire nacional. ¿Cuál es el abordaje culposo o culpable? Es aquel que se produce por la culpa, negligencia o impericia. Y este lo encontramos regulado en el Código de Comercio de los riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo en el capítulo 3 de los abordajes, ya sea por el artículo 996. El artículo 292 nos habla que el abordaje fortuito o culpable en alta mar o en aire libre se le aplicará la ley del pabellón si todos los buques o aeronaves tuvieron el mismo. En este caso, digamos que todos los buques o las naves que sufrieron el abordaje fortuito, se aplicará la ley del territorio a cual pertenezcan todos. Digamos, si todos son comunes o pertenecen al mismo territorio, entonces se aplicará esta ley. En su defecto se regulará por el pabellón del buque o el aeronave abordados si el abordaje fuera culpable. Digamos que la nave o el buque que sufrió los daños ocasionados por otro, entonces se regulará por el pabellón, o sea, la procedente de la nave que sufrió los daños. El artículo 294
Nos dice que en los casos de abordaje fortuito en alta mar o en aire libre, entre naves o aeronaves de diferente pabellón, cada uno soportará la mitad de la suma total de los daños repartidos según la ley de una de ellas y la mitad respectiva a según la ley de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que las naves fueran de un pabellón distinto, entonces se hará prácticamente un análisis por medio de un perito que determine cuál sería los costos de los daños ocasionados en el abordaje fortuito y entonces se repartirá según esta forma, la establecida en el artículo 294. Ya el artículo 295, que es el final, nos habla de la prescripción de las acciones nacidas de los contratos y actos mercantiles, se ejecutarán a las reglas establecidas en el código respecto a las acciones civiles. ¿A qué código nos habla? Nos habla al mismo código de Bustamante. La legislación nacional, en el caso de los abordajes fortuitos, nos dice que cada nave soportará su carga, en este caso, digamos, los daños ocasionados por el caso fortuito. Entonces, a continuación, nos dejo con mi compañero que seguirá hablando o continuará con la exposición, en este caso sobre derecho penal internacional. Buen día, mi nombre es Pamela Nicole Mejía. Actualmente soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, cursando la asignatura de Derecho Internacional Privado con el abogado Edgardo Flores. En esta ocasión me permitiré platicarles acerca del derecho penal internacional. Pero antes de entrar en materia, quisiera compartir con ustedes algunas definiciones claves para el entendimiento total de la exposición. Ellos son el derecho penal y qué es el derecho internacional privado. Ambas son ramas del derecho, pero sin duda alguna cada una estudia una área de la sociedad diferente. Por su parte, tenemos el derecho penal, que es el conjunto de normas establecidas por un Estado en específico, donde se dictaminan qué conductas son delitos, son consideradas conductas graves que conllevan a la categoría de delitos, y asimismo también establecen cómo van a ser los procesos para establecer la culpabilidad de estos y las penas y las medidas de seguridad que van a ser aplicadas a aquellas personas que cometan dichos delitos o infracciones. Por su parte, el derecho internacional privado, como área del derecho, busca estudiar los conflictos que puedan darse a nivel internacional entre las legislaciones de varios países o varios estados. Entonces, básicamente estos resuelven conflictos relacionados con empresas, con personas o con otro tipo de organizaciones. Entonces, aquí con el derecho penal internacional básicamente se unen esas dos ramas y generan una nueva que tiene un enfoque un poco diferente, que es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Qué es el derecho penal internacional? Pues bien, tenemos tres principales conceptos que son muy importantes para entender cuáles son los alcances de esta rama del derecho y cuál es la importancia que tiene en nuestro medio. La primera dice que se refiere a los delitos definidos en el derecho internacional. Si bien al estar involucrados varios estados, también puede darse a conocer la comisión de nuevos delitos. Y también es importante saber cuál va a ser la legislación que se va a aplicar. Y pues bueno, esto lo vamos a ver más adelantito, porque vamos a encontrarnos con que para ciertas conductas se va a aplicar la normativa de un país, o si es por el Estado, o tal vez se aplica el derecho interno
del extranjero, o sea, es decir, de la persona o de la nacionalidad de la persona. Entonces, más adelante vamos a entrar ya en materia con eso. Pero también es importante que en el derecho internacional también, así como los estados lo definen individualmente, sus delitos, también el derecho internacional ha calificado ciertas actitudes como delitos, que más adelante también pues los vamos a ir viendo. Se ha diseñado, dice nuestro segundo concepto, para prohibir cierto tipo de conductas consideradas como graves y para establecer la responsabilidad penal de los autores. Tales son como los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, haciendo demasiado énfasis que los crímenes contra la humanidad pues son los más comunes. Y si bien es cierto, por algunos eventos del pasado, pues también se tomaron en consideración los crímenes de guerra para poder evitar ciertos conflictos a futuro, más que todo sobre cómo tratar las situaciones. Y el genocidio pues es un tipo de homicidio aplicado a un grupo de personas por la condición en la que ellos viven, más que todo por sus orígenes, ¿verdad? Ese es el genocidio. También en nuestra tercera definición tenemos que es la rama del derecho por la cual se prohíben ciertas categorías consideradas como delitos graves y se regulan también los procedimientos para la investigación, el enjuiciamiento y el castigo. Porque si bien es cierto, en el derecho penal internacional encontramos los delitos, también vamos a encontrar los procesos establecidos por la normativa internacional para poder enjuiciar a los responsables y también aplicarles la sanción o la pena en este caso que corresponda. Por eso es que es importante en nuestro medio poder establecer los límites de cada uno de estos derechos, hasta dónde va a llegar el derecho interno, por ejemplo, del país y cuándo se va a aplicar la normativa internacional. Entonces, cada una pues tiene sus parámetros medidos. En esta ocasión, todo lo que tiene que ver con el derecho penal internacional lo encontramos regulado en el Código de Bustamante desde el artículo 296, hasta el 304, hasta el 309 de hecho. Pero en este enfoque vamos a ver lo que es las leyes penales. ¿Qué son las leyes penales? Pues las leyes penales son aquellas disposiciones que a nivel general, de manera general, son las disposiciones que son aplicables en materia penal para las acciones o las conductas delictivas y sobre cómo se van a manejar esto, que es lo que hemos venido platicando. Del artículo 296 al 304 del Código de Bustamante, que prácticamente es un tratado que busca regular las situaciones de competencia a nivel latinoamericano. Entonces, también se le conoce popularmente como el Código del Derecho Internacional Privado. Entonces, dentro de sus disposiciones encontramos que las leyes penales, obligan a todos los que residen en el territorio. Este es uno de los principios del Código de Bustamante, que reconoce el derecho interno penal de cada uno de los estados y trata de hacer que se respete cada uno de ellos, ¿correcto? También dice como disposición general que ningún estado contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás. Es decir, que los estados van a mantener prácticamente su derecho interno penal y aunque haya alguna controversia a nivel internacional, pues este mismo código va a definir cómo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, si tenemos que un hondureño cometió algún delito en los Estados Unidos, él no puede exigir que se le aplique allá en Estados Unidos, suponiendo que allá es el lugar de comisión del delito, él no puede exigir que se le aplique la normativa hondureña, porque basados en este principio, ningún estado aplicará en su territorio las leyes penales de otro territorio. Entonces, respeta bastante eso
y ahí salvo que haya ciertas excepciones como las que vamos a ver ahorita. Dentro de estas excepciones entran los jefes de los otros estados que se encuentran en su territorio, así como los representantes diplomáticos y sus empleados extranjeros y las personas de la familia, que aunque estén en otro estado, en otro país, siempre se les va a considerar y se les va a aplicar la normativa del país donde ellos, del país de origen de ellos. Por ejemplo, suponiendo que es un canciller que está en España, por ejemplo, pues él va a seguir sujeto a la normativa de Honduras y no a la de España, porque esta es pues una de las excepciones que el derecho internacional contempla. Y bueno, esas son las únicas excepciones que hay, que como para recapitular, está para los jefes de los otros estados y representantes diplomáticos. O sea, no es para todas las personas que se aplica este principio. En el artículo 300, a partir del artículo 305 hasta el 309, encontramos los delitos, la categoría de los delitos cometidos en un estado extranjero contratante. Y dice el artículo 305, están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada estado contratante los que cometieren un delito contra la seguridad interna o externa del mismo, o contra su crédito público, sea cual fuera la nacionalidad o domicilio del delincuente. O sea, no importa cuál sea la nacionalidad, por ejemplo, de un ciudadano normal, él tendrá que someterse a partir del momento en que entra a otro territorio, ya está sujeto a las leyes y a la normativa de ese territorio, sin importar la nacionalidad. Como les ponía en el ejemplo, ningún hondureño, por ejemplo, en Estados Unidos, no puede pedir que se le aplique la normativa de Honduras, porque él automáticamente, desde que entra a los Estados Unidos, pues está sometiéndose al régimen legal, a la legislación interna de ese país. Por lo tanto, pues debe respetarla. En el artículo 6 nos indica, dice, todo nacional de un estado contratante o todo extranjero domiciliario en el que cometen el delito, en el extranjero, perdón, un delito contra la independencia de ese estado, queda sujeto a sus leyes penales. Aquí podemos encontrar una pequeña excepción, pero que se da prácticamente solo cuando el delito tenga que ver contra la independencia de ese estado. Dice, queda sujeto a sus leyes penales. En el artículo 307 encontramos, dice, también estarán sujetos a las leyes penales del estado extranjero en que puedan ser aprehendidos y juzgados los que cometan fuera del territorio un delito como la trata de blancas, que ese estado contratante se haya obligado a reprimir por un acuerdo internacional. En el artículo 308, para ser exactos, dice, bueno, aquí ya son delitos cometidos fuera de todo territorio nacional. O sea, es decir, ya cuando la persona sale. Y encontramos que delitos como, bueno, en el artículo 308 encontramos, dice, la piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la trata de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole contra el derecho internacional cometidos en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados aún en estado, se castigarán por el captor de acuerdo con sus leyes penales. Es decir, bueno, ya al conocer un poco sobre lo que es la piratería, que es el contrabando prácticamente, ya sea de producto o de personas en alta mar, pues para eso es todo aquello que se cometa de manera ilegal, porque para eso pues, están las aduanas, que son las que regulan el tránsito de productos de manera legal, ya que ellos van contabilizando, van registrando, van haciendo sus inspecciones, entonces eso garantiza y da seguridad de la legitimidad de los productos. Sin embargo, la piratería pues son los contrabandos de manera ilegal que se producen en alta mar, ¿verdad? En el océano. Bueno, acá de manera resumida, pues también lo que es la trata de personas,
que pues esta puede darse con un motivo de explotación sexual o laboral de manera forzada, y donde tal vez muchas personas, incluso menores de edad, pues son sometidas a la fuerza y están están sujetos a una persona que es la que se aprovecha de ellos, lastimosamente. Pero todos estos tipos de delitos pues son castigados o van a estar sujetos a las leyes de la persona del Estado, perdón, que los capte. Es decir, por ejemplo, si un barco o una parte del ejército británico, por ejemplo, capta de manera ilegal o en actos de piratería o trata de blancas a un estadounidense, por ejemplo, el estadounidense se va a tener que someter a las leyes británicas. ¿Por qué? Porque el barco británico fue el encargado de darle captura a esta persona que estaba cometiendo el delito. Entonces, básicamente esto es lo que nos trata de explicar este artículo, el 308. En el 309 dice, tenemos en los casos de abordaje culpable en alta mar o en el aire entre naves o aeronaves de distinto pabellón, se aplicará la ley penal de la víctima. ¿Qué sucede en un abordaje? Un abordaje prácticamente es un choque que haya ya sea entre buques, o sea, entre barcos, o pues entre aviones. Pues entonces, en este caso, al darse esa situación, se va a aplicar la ley penal de la víctima. Ya posteriormente de los estudios, ¿verdad? Para saber quién es el responsable, pues ya la víctima va a gozar de la defensa de sus propios derechos, aunque este haya sido cometido tal vez en otras aguas. Entonces, la víctima pues se adhiere a los derechos y los guarda con ella. Creo que es una de las pocas partes en las que se aplica un derecho de otro estado, pero sí, básicamente, pues la víctima guarda los derechos que como ciudadano su país le ha dado, y se da pues en estos casos excepcionales. Hay una pequeña excepción que tal vez no se puede aplicar este principio cuando tal vez por algún contrato, que haya algún contrato de seguro o algo que haya contemplado esta situación, pues entonces se va a proceder de acuerdo a cómo se estableció en el contrato. Entonces, básicamente, pues para brindarles, son contratos que le brindan protección a los barcos que navegan usualmente en el océano, y pues esa pues sería una de las pequeñas excepciones, pero tampoco van en contra de este principio. Siempre van a tener que guardar van a tener que respetar esta normativa, pues es de manera, tiene un poco más de rango que el contrato. Entonces, básicamente esto fue todo por mi parte, todo lo relativo al derecho penal internacional en los principales casos que podemos encontrar, y pues muchas gracias por su atención. Espero que sea de mucha ayuda. Gracias. Buenas noches, como ya lo he mencionado anteriormente, mi nombre es Dulce Esperanza Doblado. En esta ocasión voy a hablar acerca del derecho penal internacional. Nos situamos en el capítulo 4 del Código de Bustamante, donde habla acerca de cuestiones varias. El artículo 310 dice, para el concepto de la reiteración o de la reincidencia se tendrá en cuenta la sentencia dictada en un estado extranjero contratante, salvo los casos en que se opusiera la legislación local. Primero que todo, vamos a definir lo que es reincidencia. Podemos decir que es volver a caer en algo o volver a cometer algo. En este contexto diremos que es volver a cometer un delito que ya hemos cometido en el pasado.
En el artículo 170 de nuestro Código Penal vigente nos habla acerca de la jurisdicción universal y reincidencia internacional. Podemos observar que existe una armonía entre las leyes del Código de Bustamante y nuestra ley, ya que según nuestra legislación, el hecho de que uno haya recibido la condena de un órgano jurisdiccional en el extranjero por delitos de la misma naturaleza, por delitos que sean parecidos o análogos, produce el efecto de la reincidencia, salvo en aquellos casos en que los antecedentes penales hayan sido cancelados o que hubieran podido serlo con arreglo al derecho hondureño. Seguimos con el artículo 311. La pena de interdicción civil tendrá efecto en los otros estados mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de cada uno de ellos. Cuando hablamos de interdicción civil nos podemos referir al Código Procesal Penal, ya que nos habla acerca de este tema. Dice que el juez de ejecución es el competente para comunicar por los medios que él estime necesario la condena y tiene la obligación de establecer la fecha de finalización de la condena y también de nombrar el guardador para administrar los bienes del condenado. Pasamos al artículo 302. La prescripción del delito se subordina a la ley del estado a que corresponda su conocimiento. Artículo 313. La prescripción de la pena se rige por la ley del estado que la ha impuesto. Como observamos, el Código de Bustamante nos está remitiendo a la ley nacional del estado en donde se ha cometido el delito. Es decir, si el delito se cometió en Honduras, entonces Honduras tiene la facultad de regular ese delito. Cuando hablamos de la prescripción, nos remitimos al Código Penal. El Código Penal en el artículo 109 hasta en el artículo del 109 al 116 habla acerca de la prescripción. Nos especifica detalladamente en qué casos es válida la prescripción y cuándo empieza el cómputo de la prescripción. Con mi participación finalizamos nuestra exposición. Nosotros somos el grupo número 5. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.